Muy buenos días a todos y todas. Mi nombre es Jaime Mora Hernández. Yo soy el coordinador de la Cátedra de Microeconomía. Hoy vamos a empezar hablando sobre los diferentes conceptos relacionados con la microeconomía y también desarrollar aspectos del entorno, propiamente del conocimiento de la economía como tal. En esta primera clase introductoria vamos a hablar sobre los diferentes modelos o sistemas económicos. Esto nos va a permitir tener una noción más clara de los diferentes panoramas, conceptos y demás relacionados con el tema del quehacer económico. Un elemento introductorio que es importante tener en consideración es que la microeconomía solamente forma parte de uno de los ámbitos de la economía. En el ámbito de la microeconomía vamos a hablar fundamentalmente de los aspectos relacionados con los elementos simples, con las unidades económicas más simples. Vamos a hablar de productores, vamos a hablar de consumidores, vamos a hablar de oferta, vamos a hablar de demanda, vamos a hablar de precios, pero no tanto en un nivel agregado, sino que básicamente vamos a hablar de estos elementos de una manera simple y más detallada. Los grandes elementos de orden global, aspectos como la producción nacional, aspectos como la inflación, entre otros aspectos, estarán para otros ámbitos de la economía y específicamente la macroeconomía. El primer tema, les decía, que vamos a hablar es sobre los diferentes modelos o sistemas económicos. Esto nos va a permitir empezar a relacionarnos más con los ámbitos de la economía, conocer los diferentes conceptos teóricos y también las diferentes corrientes de pensamiento que han conducido a lo largo de la historia de la economía moderna los diferentes tomas de decisiones en el ámbito de la economía. En esta parte, para poder introducir un elemento que es importante tener en consideración, es que los diferentes sistemas económicos es la forma como ha decidido un país, una sociedad, organizar los grandes elementos de la producción, los grandes elementos de la economía. Para poder comprender esto hay que remontarse un poquito a la parte de la historia. En la clase de hoy vamos a hablar un poco sobre los diferentes aspectos teóricos e históricos tenientes a la teoría económica. En el caso de la teoría económica podríamos remontarnos hasta tiempos inmemoriales, cuando el hombre prehistórico empezó a utilizar algunos medios de producción básicos. Ya habían decisiones de tipo económicos, cuando por ejemplo empezó a utilizar los procesos de recolección, ahí empieza a construir la agricultura. Cuando empezó a utilizar herramientas básicas para poder producir y mejorar su alimentación, ya habían decisiones de tipo económico. Sin embargo, no nos vamos a referir a esos aspectos de orden histórico tan atrás, sino que vamos a hablar de la economía a partir de que empiece a estructurarse en términos modernos. En ese sentido, podríamos empezar hablando que la economía se empieza a trabajar de manera teórica a partir de los desarrollos que se hacen aproximadamente en 1700, en donde empieza a estructurarse la teoría económica como tal. En ese sentido, dentro de las primeras corrientes económicas que se empiezan a estructurar y que empiezan a dar un norte para efecto de desarrollar y tomar decisiones a nivel económico, está la corriente denominada de los fisiócratas. Los fisiócratas partían tratando de encontrar de un elemento productivo dónde estaba la riqueza que se generaba en una sociedad para poder administrarla. En ese sentido, y sin profundizar mucho en los diferentes elementos históricos y prácticos de este modelo, ellos llegan a una conclusión básica, que en el caso propiamente de la riqueza que se generaba estaba precisamente en la tierra. Por lo tanto, la tenencia de la tierra era un elemento básico. Es ahí donde se empiezan a construir las diferentes relaciones de producción. En el devenir, digamos, de la historia, y precisamente, digamos, a mediados y principios de los años 1700, empiezan a surgir otras corrientes teóricas que son fundamentales en el desarrollo de la economía actual y de la economía, digamos, en términos históricos. Dentro de esas corrientes, principalmente a partir de 1780, específicamente, se empieza a construir un modelo económico denominado liberalismo. En el transcurso de hoy vamos a estar hablando
de los diferentes elementos que componen el liberalismo. El devenir, digamos, del liberalismo desde el punto de vista teórico empieza a conformarse a partir de esta década con la publicación de un libro denominado La riqueza de las naciones. En La riqueza de las naciones se empiezan a analizar los diferentes conceptos de orden teórico económico que tal vez hasta esas fechas no se habían estructurado. El que escribe, digamos, este libro y considerado el padre de la economía fue Adam Smith. Adam Smith, una cosa que es importante para contextualizar y entender el modelo económico conocido como el liberalismo, es importante conocer los diferentes elementos propios de su formación. Adam Smith de formación era filósofo en primera instancia y pertenecía a una corriente denominada filosofía liberal, la cual abogaba por los derechos del hombre y la libertad total del hombre en el quehacer y en el devenir económico. Adam Smith parte, para poder comprender este modelo, parte, digamos, de una premisa fundamental. Parte de que el hombre, por su naturaleza, es egoísta. Y entonces, a partir de este concepto propiamente de egoísmo innato del hombre, entonces se debe empezar a construir los diferentes elementos. Entonces plantea la riqueza de las naciones, por ejemplo, no es de la buena voluntad del carnicero o el panadero que nosotros comemos. El carnicero o el panadero únicamente lo que está buscando es el lucro, dice él. En ese sentido, podríamos decir que él construye toda su base teórica a partir de ese egoísmo innato, digamos, del hombre. ¿Y en qué sentido lo plantea? Dice él, si el hombre es egoísta por naturaleza y además le damos libertad para que tome decisiones, entonces va a empezar a desarrollar un proceso de producción, porque el hombre por su naturaleza lo que va a buscar fundamentalmente es el lucro. En ese sentido, vamos a tener en consideración que un elemento básico entonces del modelo liberal es, por ejemplo, la búsqueda del lucro. Para lograr, digamos, ese lucro existen elementos que son fundamentales. En primera instancia, que debe de existir libertad. Y cuando hablamos del concepto de libertad, al estilo de este enfoque, significa que entonces algunos elementos externos a la economía no deben de participar. ¿Cuál es un elemento externo, digamos, que tiene una preponderancia, digamos, en esa época? Fundamentalmente el Estado. En ese sentido, los liberales abogan porque el Estado no participe dentro de la economía. A lo sumo dicen los liberales, en primera instancia, a partir de los desarrollos teóricos de Smith, que el Estado lo que debería de participar son en algunos elementos básicos, como por ejemplo la parte de la seguridad. Adicionalmente, temas como las relaciones exteriores u otros elementos relacionados propios con elementos en algunos ámbitos de la educación y otros, pero en todo lo demás el hombre debe de ser libre. Cuando se refiere libre es que el Estado no debe intervenir en las relaciones de tipo económicas. Entonces él hace una analogía: si el hombre por naturaleza es egoísta y adicionalmente le damos libertad, entendida esta libertad como que el Estado no interfiera dentro de la economía, entonces lo que va a suceder es que los niveles de producción van a empezar a aumentar y aumentar. Cuando analizamos, digamos, este enfoque también, que ha sido la base para muchos de los desarrollos teóricos y las tomas de decisiones en la economía moderna, estamos básicamente también hablando de un enfoque propio de desarrollo, un enfoque de desarrollo. El enfoque de desarrollo que está inmerso dentro de este ámbito está relacionado básicamente con un desarrollo basado fundamentalmente en el crecimiento económico. Entonces, desde el punto de vista del enfoque liberal, vamos a entender entonces el desarrollo básicamente como crecimiento de tipo económico. Ese crecimiento económico es el que le va a dar sustento para que las sociedades se desarrollen de acuerdo a este enfoque liberal. Un elemento que es importante también tener en consideración entonces es que algunos elementos de tipo social dentro de este enfoque están ausentes desde un principio. A partir de esto, entonces, se desarrolla lo que comúnmente se conoce como a partir de este enfoque de desarrollo-crecimiento, se desarrolla lo que comúnmente se conoce como la teoría del goteo. ¿A qué se refiere la teoría del goteo? La teoría del goteo lo que plantea es que un país lo primero que debe de crecer es de crecer y después distribuir. Entonces, hay crecimiento, pero una vez que se desarrolla ese crecimiento, entonces se debe lograr una distribución.
Cuando se le pregunta entonces, si le pudiéramos preguntar a Adam Smith, ¿y qué pasa, por ejemplo, con algunos elementos económicos como la pobreza? Entonces él lo que diría, la pobreza se comporta en una sociedad, o la economía como tal se comporta en una sociedad con relación a la pobreza de la siguiente manera. Es como echarle pan a un canasto, empieza a decir él. En la medida que nosotros vayamos echando más pan en un canasto, esto lo que va a provocar es que se llene el canasto y en un momento dado se va a rebalsar y van a empezar a caer migajas de pan. Entonces diría Adam Smith, de las migajas que caen del crecimiento donde van a comer los pobres. ¿Qué es lo que está intrínseco en este enfoque de la teoría del goteo? Que primero, entonces, una sociedad debe de crecer y posteriormente, una vez que ha crecido, debe empezar a distribuir y focalizar el gasto en aquellos sectores o sociales que generalmente van a ser atendidos de manera, digamos, preliminar o de manera enfocada específicamente, sin que desde un principio esté considerado dentro de los enfoques propios de esta teoría. ¿Por qué es importante, digamos, el concepto de todos los sistemas económicos? Porque todo sistema económico fundamentalmente lo que va a responder es a tres preguntas. El qué, el cómo y el para quién producir. Ya en este enfoque teórico podemos empezar a encontrar algunos de esos elementos. ¿Qué producir? Bueno, lo que se va a producir son aquellos bienes en que la sociedad, de acuerdo a ese enfoque, fuera más eficientes. ¿Cómo se va a producir? Sin la intervención del Estado. ¿Para quién? Se va a producir para aquellos sectores que efectivamente lo necesitan. Modernamente diríamos para los diferentes nichos de mercado. Una vez que se desarrolló, digamos, este enfoque teórico, entonces no se quedó ahí, sino que se empiezan a profundizar otros enfoques, dándole seguimiento a los planteamientos de Smith. Hay un economista que, si bien es cierto, no se desarrolla todo un modelo alrededor del modelo económico, como si se desarrolló a partir de los postulados de Smith, sigue siendo igual de importante en algunos ámbitos de la economía. Este economista, que es posterior a Smith, se conoce como David Ricardo. David Ricardo era un economista inglés que profundizó tratando de encontrar la gran pregunta que tanto los fisiócratas como el mismo Smith trataban de responder: ¿dónde estaba la riqueza? Ya vimos que los fisiócratas decían que en la tierra. En el caso de los liberales, a partir de los desarrollos de Smith, dirían que la riqueza se empieza a generar a partir de la libertad basada en el egoísmo innato de los hombres y la no intervención del Estado. En el caso de Ricardo, empieza a profundizar un poco más sobre esto e introduce, digamos, algunos conceptos muy importantes en términos del manejo de la riqueza, pero hay un concepto que es relevante, que es en el manejo del comercio internacional. Si bien es cierto, este curso no es propiamente de comercio internacional, sí es importante considerar algunos elementos de los planteados por Ricardo, porque van a tener relaciones con conceptos de la microeconomía, como los impuestos, los subsidios, los aranceles, entre otros aspectos. Por ejemplo, David Ricardo plantea, digamos, que en términos del comercio internacional, todo país lo que debe de empezar es a desarrollarse en aquellos ámbitos en que tenga algún nivel de especialidad. ¿Y qué es lo que le da esa especialidad? Esa especialidad se lo va a dar la estructura de costos que se maneja. Entonces, por ejemplo, digamos, él plantea, si existen dos países, un país A y un país B, esos dos países, por ejemplo, producen dos tipos de bienes: producen café y producen papas. Vamos a cuantificar en términos, por ejemplo, de horas, cuánto, por ejemplo, podría representar la producción de una tonelada de café y una tonelada de papas. En ese sentido, por ejemplo, en el caso del país A, produciendo una tonelada de café, por ejemplo, va a durar 10 horas, y el país B va a durar produciendo esa misma tonelada de café 20 horas. En el caso por ejemplo, de la producción de papas, específicamente, el país A produciendo esa tonelada va a durar 15 horas, y el país B produciendo esa tonelada de papas va a producir
va a durar 5 horas. Basado, digamos, en esos conceptos de la teoría ricardiana, que más adelante se van a conocer como la teoría de las ventajas competitivas, entonces el análisis que se hace es el siguiente. Un país debe especializarse en aquellos bienes que sean más barato producirlos. En este caso, por ejemplo, digamos, observemos que el país B, al durar 20 horas produciendo café, entonces es más caro. Por lo tanto, el que debería de producir café es el país A. Y en el caso del país, en el caso de la producción de papas, el país que dura menos produciéndolo, por ejemplo en promedio, son 5 horas, es el país B. Por lo tanto, digamos, en virtud de esta situación, y basado en los enfoques y análisis que hace Ricardo, cada país debería especializarse en aquello que tenga una ventaja competitiva, ya sea por la producción en términos de costos. En este caso, el país A debería de especializarse entonces en café y el país B debería especializarse entonces en la producción de papas. Este enfoque, digamos, es muy importante en términos no solo del desarrollo teórico hasta ese momento de la teoría, porque empieza a desarrollarse ya este enfoque en 1800, en el siglo XVII, sino también porque es la base de las teorías del comercio internacional moderno. Ricardo también era liberal, entonces Ricardo lo que dice, el Estado no debe intervenir, por ejemplo, en los procesos de comercialización internacional. Lo que hay que hacer es que cada país se especialice y empiece a producir aquellos bienes en que sea más competitivo, lo cual significa que entonces que un país no debería intervenir en términos de la economía, generando, por ejemplo, aspectos como subsidios, aranceles, entre otros aspectos que limiten el comercio internacional, y que el comercio internacional debe estar basado exclusivamente en el enfoque de las ventajas competitivas. ¿Por qué es importante esto? Porque es llevar los principios de tipo liberal aplicados ya a los elementos del comercio internacional. Vamos a ver a lo largo de estas clases que estos elementos van a tener un fundamento también en la determinación de los precios de un país. Esta teoría, sin embargo, bueno, la economía siempre presenta diferentes circunstancias, y entre esas circunstancias también presenta, por ejemplo, elementos contrapuestos. Esta teoría en su momento también fue criticada por un economista también inglés de apellido Malthus, en lo que la historia ha conocido como el debate Malthus-Ricardo. Malthus, entre otras cosas, le dice a Ricardo: mira, es muy interesante lo que usted plantea, pero ¿qué pasaría, por ejemplo, si entramos en conflicto bélico, por ejemplo, con el país que nos vende las papas? Nosotros nos especializamos en producir café. Entonces Malthus lo que le dice, lo primero que van a hacer es matarnos de hambre. Este concepto, digamos, es muy importante porque esto lo que nos va a permitir también es empezar a dilucidar que en los diferentes conceptos económicos también hay una base de tipo ideológico. La economía no está ausente de los conceptos de tipo ideológico. Dentro de los sistemas económicos, entonces, que vamos a analizar, por ejemplo, el primer sistema económico que vamos a analizar es el sistema propio del mercado. El sistema económico del mercado, como hemos visto, básicamente nace a partir de los postulados de Smith, los desarrollos que hace Ricardo, y posteriormente lo que hace es, hay algunos otros desarrollos en el siglo XIX de los cuales vamos a hablar. Ya vemos cómo nace, cómo responde, digamos, a estas tres preguntas básicas de manera muy sencilla. En el ¿qué se debe producir? Es el mercado el que debe de hacerlo. ¿Cómo producirlo? Es la empresa privada, con la menor intervención, digamos, del Estado. ¿Y para quién producir? Es el mismo sistema económico, a través de un juego de libre oferta y demanda, el que va a definir qué es lo que se debe producir, cómo producirlo, y en este caso, para quién producirlo. Ahí no debe haber una intervención del Estado. ¿Cuáles son las ventajas o inconvenientes de este sistema? Este sistema apunta fundamentalmente todo hacia la parte del mercado, sin que signifique eso que vaya a haber una intervención del Estado a la hora de controlar los aspectos fundamentales de la economía. Otro elemento que está ausente de este análisis es el elemento social, porque desde el punto de vista teórico los liberales consideraban que los elementos sociales, llámese pobreza, elementos relacionados con desempleo, son elementos de tipo momentáneo que van a ser solucionados a través de los juegos de la libre oferta y demanda en los mercados.
Este modelo, digamos, fue profundizado con mucho mayor propiedad, digamos, con el devenir de la historia en el siglo XIX, con la incursión ya del sistema propiamente capitalista, y en el siglo XX, con la introducción de los enfoques teóricos a partir de algunos economistas ya basados en los enfoques clásicos del liberalismo, pero que hicieron algunos ajustes. Un economista que es fundamental en el desarrollo de este enfoque de tipo teórico es un economista de apellido Say. Say empieza a desarrollar a finales del siglo XIX sus planteamientos, pero podríamos decir que él resume todos sus planteamientos en una frase. Plantea Say, resumiendo todos los enfoques teóricos del liberalismo: toda oferta, dice Say, toda oferta genera su propia demanda. ¿Qué es lo que está diciendo Say basado, digamos, en este concepto? Say lo que plantea es que no importa lo que un sistema económico produzca, el mercado lo va a absorber, lo va a consumir. Este elemento, este planteamiento de Say es muy importante para entender el devenir de lo que sucede en el siglo XX y principalmente hasta 1930. Lo que podríamos decir es que a partir de los planteamientos liberales se desata, digamos, un excesivo liberalismo económico, en donde el Estado ya no debía de intervenir, en donde fundamentalmente interesaba más en la parte de la oferta y la demanda pasaba a un segundo plano. Recordemos, por ejemplo, que en el devenir de esto es donde empieza a desarrollarse toda la gran revolución industrial en Inglaterra y empieza a desarrollarse todo el crecimiento económico en Estados Unidos a partir de industrias como la industria automovilística. Un ejemplo tal vez práctico, digamos, de este planteamiento es cuando Ford, el gran desarrollador de la industria automovilística de Estados Unidos, decía a inicios de su gran desarrollo: pídame cualquier auto siempre y cuando sea negro. ¿Qué es lo que estaba planteando él? Mire, en realidad no me preocupo tanto por el tema de la demanda, lo que me preocupa es lo que yo produzca en ese sentido. Este excesivo liberalismo de tipo económico lo que provocó fue que se le empezó a dar principal preponderancia a los aspectos de orden de mercado. Entonces el Estado pasó a un segundo plano. Y el Estado, al no intervenir, entonces empieza a adquirir una relevancia fundamental el mercado. Y es el mercado el que empieza a controlar todos los elementos propios de la economía. El qué, el cómo, el para quién producirlo, empieza a generar, digamos, ese control. El problema fue que al desarrollarse, digamos, un sistema económico en el cual el mercado era el que tenía la total preponderancia, ahí no existir un control, se empezó a generar lo contrario, se empezó a generar el extremo, un descontrol en los procesos de producción. Las empresas empezaron a ofrecer y a ofrecer y no se preocuparon también por los niveles de empleo, por las condiciones de empleo, los salarios no eran los más adecuados, entonces se perdió la capacidad de demanda de todo el sector propiamente consumidor. Y eso lo que provocó entonces fue que en un momento dado se generara una sobreoferta en el mercado. Cuando se dan cuenta que existe una sobreoferta, se empezaron a dar absurdos en los años 20, e incluso en donde esa sobreoferta de producción, incluso de alimentos, se iba y se botaba al mar. Todo esto lo que provocó entonces fue que colapsara el sistema económico. Y precisamente el sistema económico colapsa a partir de todo este devenir liberal y colapsa precisamente en 1929, en lo que se conoce como la depresión de los años 20. ¿Dónde estuvo el fundamento de esta depresión? Estuvo principalmente en el excesivo liberalismo, en que no existía ningún control de parte del Estado sobre los grandes aspectos relacionados con eso. ¿Cuáles eran las funciones del Estado en un sistema económico? Básicamente se limitaba, como lo decíamos, a temas de seguridad, a temas propiamente de relaciones exteriores en otros ámbitos, y a facilitar todos los procesos de producción. Esto provocó entonces
que el mundo capitalista conocido cayera en la depresión más importante, en la crisis más importante que hasta esa época conocía el capitalismo, que empezó a generarse en el siglo XIX. Y esto provocó que las economías mundiales colapsaran, las bolsas de valores cayeron en lo que se conoce como la depresión de los 20, y que precisamente, digamos, provocó entonces que las grandes empresas de Occidente colapsaran económicamente. Con el devenir del tiempo se empezaron a dar procesos de recuperación, pero antes de hablar de esos procesos de recuperación sería interesante remontarnos también a otros enfoques de tipo teórico que nos permiten contrastar el enfoque de tipo liberal, de mercado liberal, con otros enfoques como por ejemplo enfoques más moderados. En ese sentido, vamos a hablar por ejemplo de los sistemas de economía centralizada. Estos sistemas de economía centralizada de alguna manera son totalmente diferentes en sus enfoques a los enfoques propiamente, o al enfoque propiamente liberal. Una cosa que es importante es detallar cómo nace este enfoque. Este enfoque precisamente se da en el proceso de la gran revolución industrial, en donde lo que importaba era fundamentalmente la producción. Los trabajadores vivían en condiciones infrahumanas, trabajando hasta 16 o 18 horas al día. Los niños, por ejemplo, desde los 8 o 10 años trabajaban en las fábricas, etc. Todo eso formó el caldo de cultivo para que surgieran algunos otros pensadores y que también generaron cambios importantes en el mapa económico a nivel mundial. Dentro de los pensadores más importantes que empezaron a criticar todo este enfoque, surge un pensador de origen alemán conocido como Karl Marx. Karl Marx escribe, digamos, aproximadamente a mediados del siglo XIX, un libro que se conoce, digamos, comúnmente como El Capital, pero por ejemplo, en su elemento original, en su planteamiento original, este libro se llamaba Una crítica a la economía política de la época. Entonces, el libro por sí mismo nace dentro del devenir del sistema capitalista en la revolución industrial, criticando el modelo que se estaba aplicando. Karl Marx tenía diferentes corrientes de pensamiento que incidieron en su enfoque analítico. Dentro de esas corrientes de pensamientos estaban la filosofía hegeliana alemana, los socialistas utópicos, entre otros aspectos, y entonces empieza a desarrollar un modelo teórico totalmente diferente. El modelo teórico, que si bien es cierto, no es sujeto de esta clase, generalmente, digamos, es conocido como el modelo del dialéctico histórico. Entre otros aspectos, este modelo lo que hace es analizar que el capitalismo como tal lo que pasa son por diferentes fases para el desarrollo de otras fases posteriores. Él ve el capitalismo nada más como una fase para llegar a un socialismo, y entonces parte de que las crisis que está enfrentando ya a esa época el capitalismo son propias de ese proceso. Entonces trata también de responder la gran pregunta que los teóricos económicos hacen, es ¿dónde se genera la riqueza? ¿Dónde se genera el valor? Dentro de esos elementos, entonces, él plantea que el valor que trataron de encontrar los diferentes teóricos se da precisamente a partir del trabajo del hombre. ¿Cómo llega él a esa conclusión? Y esto es importante porque a partir de esto lo que se desarrolla es lo que vamos a denominar la teoría del valor-trabajo, la cual es el sustento del cambio del modelo económico en algunos países. Él plantea que, por ejemplo, dos bienes se pueden intercambiar. En términos del enfoque marxista diríamos mercancías. Dos mercancías se pueden intercambiar por una razón como la siguiente. Supongamos que una silla se intercambia por una determinada cantidad de dinero. Entonces, ¿qué es lo que hay detrás de cada uno de estos elementos? Lo que hay detrás de cada uno de estos elementos es un tiempo que se duró para producir. Supongamos, en la silla se duró 2 horas produciendo,
Y el dinero a su vez, ¿qué es lo que está representando? Dice él, el dinero lo que representa es oro, y el oro a su vez lo que se duró X cantidad de tiempo para producirlo. Entonces, por ejemplo, se duraron 2 horas produciéndolo. En el fondo, entonces, dice él, cuando se da un proceso de intercambio de mercancías, únicamente lo que yo estoy intercambiando es tiempo por tiempo. Eso es importante porque a partir de él, entonces, deriva de esta situación que al trabajador no se le está pagando lo que produce. Por ejemplo, al trabajador se le está pagando, esta silla se vende, tal vez para hacer la aclaración, esta silla se vende, supongamos, en $10. Pero resulta que a la hora de pagarle al trabajador lo que se le paga por la producción de esa silla son $5. ¿Esto qué es lo que va a generar? Entonces, que al trabajador, hay una parte del componente de la producción que al trabajador no se le está pagando. A este componente no pagado, a este componente es lo que Marx llama en el Capital la plusvalía. La plusvalía, aunque es un concepto que modernamente se ha utilizado en otro sentido, pero la plusvalía básicamente lo que representa bajo el enfoque marxista es el monto que se está apropiando en términos de su enfoque ideológico el capitalista de aquello que produce el trabajador, o sea, aquel elemento no pagado por parte del capitalista al trabajador. Y esto es la base precisamente, al no pagarse, ahí es donde se genera la riqueza. Este concepto es importante para comprender después el devenir de los diferentes planteamientos de tipo político. A partir de eso, podríamos decir que el Capital en todo su desarrollo es un libro de tipo filosófico-económico, pero no es un libro de tipo político, sino que lo que se desarrolla precisamente a partir de esos planteamientos es un planteamiento político. ¿Dónde lo desarrolla Marx? Marx lo desarrolla en un libro posterior que escribe que se conoce como el Manifiesto Comunista. El Manifiesto Comunista es importante porque el Manifiesto Comunista es lo que da pie a la creación de un nuevo modelo económico. El modelo económico nuevo es el modelo socialista o el modelo de una economía centralizada. A finales del siglo XIX, antes de morir, Marx escribe el Manifiesto Comunista, y el Manifiesto Comunista basa su enfoque teórico, su análisis precisamente en los conceptos propios de la plusvalía. Entonces él retoma en el Manifiesto Comunista, que sí es un libro eminentemente político, y dice, ya yo expliqué, podemos parafrasear esto, ya yo expliqué en el Capital de dónde surge la riqueza del sistema capitalista. Ahora lo que les voy a decir es qué tenemos que hacer a partir de eso. Entonces, si por ejemplo en el desarrollo del capital yo expliqué que la plusvalía es la que genera el valor en el sistema capitalista y que el capitalista se está apropiando precisamente de ese valor, lo que tenemos que hacer es revertir ese proceso. Entonces hace un llamado de tipo político en el Manifiesto Comunista y dice: proletarios del mundo unidos, ha llegado la hora de hacer la dictadura del proletariado. ¿Qué es lo que está llamando a un nuevo sistema, a un nuevo modelo económico? ¿Por qué es importante este planteamiento? De hecho, porque podríamos decir que es precisamente aquí donde nace este enfoque. ¿Y qué es lo que está planteando él? Que los medios de producción que otrora estaban en manos del sistema del mercado, entonces que pasen a ser, ahora pasa a revertirse ese proceso y que pasen a ser de los trabajadores o el proletariado, como le llaman, pero bajo una estructura estatal. Y entonces el Estado se debe convertir en la base del proceso productivo. Esto es importante, digamos, este modelo económico es importante porque precisamente Marx muere antes de finalizar el siglo XIX, se siguen desarrollando, algunos marxistas siguen desarrollando sus enfoques teóricos. En 1915, por ejemplo, se da la Primera Guerra Mundial. El mapa de Europa es partido prácticamente, se rompe el imperio austrohúngaro, los rusos empiezan a adquirir una gran relevancia, pero precisamente la Rusia de los zares también tenía intrínsecamente, al ser un sistema monárquico, grandes problemas. En toda esta situación del excesivo poderío generado de Rusia como uno de los grandes ganadores de la Primera Guerra Mundial, unido a una monarquía que ya estaba en un proceso decadente, surge dentro de la antigua Unión Soviética
una corriente de pensamiento basada precisamente en los postulados marxistas. Y es entonces, en 1917, en donde se da lo que la historia ha llamado como la revolución bolchevique. La revolución bolchevique no es ni más ni menos que la interpretación de los diferentes aspectos de la teoría marxista, pero tratando de aplicarlos. Obviamente, los procesos de revolucionarios siempre son procesos complejos y son procesos radicales, por eso se llaman una revolución. Y entonces, dentro de ese proceso, de esa revolución, la monarquía literalmente fue eliminada. Y ascienden al poder el grupo de los bolcheviques, pero lo que hacen es introducir un nuevo sistema. Ya no era el sistema de los zares, un sistema monárquico, ni tampoco era el sistema de mercado de Occidente. Lo que se introduce es un sistema de socialismo, en donde y el fundamento de esto es una economía planificada de manera centralizada. Entonces, aquí lo que se introduce es que todos los medios de producción, al igual que se hablaba en el manifiesto comunista, deben de pasar a ser manos de los trabajadores, y dentro de eso el Estado juega un papel fundamental, porque el Estado es el representante, en este caso, de los trabajadores. Entonces, la economía de la Unión Soviética pasó a ser una economía monárquica a una economía totalmente, digamos, controlada, los medios de producción, por parte del Estado. Y dentro de esto, las tres grandes preguntas, el qué, el cómo y el para quién, ya no va a ser el mercado el que las va a resolver como los sistemas occidentales, sino que aquí va a ser precisamente el Estado el que va a responder. En ese sentido, lo que se hace es una planificación centralizada, e incluso se estructura una planificación que se denomina como la planificación quinquenal, y se establece entonces a cada 5 años hacia dónde se quería conducir la economía soviética, y a partir de eso todos los países que fueron cobijados bajo este enfoque. Un elemento que es fundamental dentro de estos procesos es entonces que dentro del sistema de una economía planificada el Estado va a controlar absolutamente todos los aspectos. Modernamente, algunos de los países en la región que tienen modelos similares a esos es el sistema cubano, o recientemente los esfuerzos que se han hecho, digamos, recientemente por establecer un modelo de tipo socialista en el caso venezolano, ¿verdad? Lo cierto del caso es también que estos modelos económicos tenían sus propios elementos o decadencias. Sin embargo, prácticamente dentro de todos los países que tenían influencia de tipo económico, la antigua Unión Soviética, empezaron a generarse modelos similares, y esos modelos similares fueron exportados hacia lugares tan distantes como África, Asia y América, por supuesto. Si bien es cierto, entonces, en el caso de Occidente, precisamente Europa y Estados Unidos, principalmente, digamos, la Europa occidental y Estados Unidos continuaron con un sistema económico de tipo liberal, los demás países de Europa y algunos países de Asia y África continuaron con un sistema de una economía centralizada. Hemos quedado en medio de la gran crisis, de la gran depresión de los años 20. Esta crisis, digamos, continuó, y un elemento importante entre la gran crisis y la Segunda Guerra Mundial en términos de los conceptos históricos, por ejemplo, es el devenir de otros enfoques de pensamiento. Dentro de esos enfoques de pensamiento ocupa una gran importancia precisamente los desarrollos que se hacen en 1937 a partir de la publicación de un libro que la historia lo conoce como la Teoría General. Este libro es publicado o escrito por John Maynard Keynes. ¿Por qué es importante el concepto, digamos, de los conceptos que plantea Keynes? Porque Keynes seguía siendo capitalista. Keynes no era un socialista al estilo de las economías centralizadas, pero él empieza a criticar los diferentes enfoques, cómo se había manejado la economía y lo que había generado en los países de economías capitalistas la gran crisis. Entonces siempre estamos dentro de un modelo de tipo capitalista, pero ese modelo capitalista es cuestionado por primera vez bajo un enfoque también de tipo capitalista. El libro se denomina, digamos, la teoría general porque Keynes hace una crítica a sus propios maestros, con los
cuales él se había formado, y les dice, de lo que ustedes hablaban y de qué era lo que hablaban los, entre otros aspectos, por ejemplo, los liberales, hablaban de que el Estado no debía de intervenir, o sea, de una no intervención del Estado en la economía. Entre otros aspectos también hablaban de que aspectos relacionados, como por ejemplo el desempleo en una economía, el desempleo, los teóricos liberales decían que es voluntario. ¿Qué significa que es voluntario? Significa que la gente no trabaja no porque no haya trabajo, simplemente es porque no le satisface las condiciones en que se desarrolla esa situación. Otro elemento, digamos, que planteaban es que muchas de las crisis eran de tipo friccional. ¿A qué se refiere con friccional? A que eran de tipo momentáneas esas crisis. Entonces, Keynes empieza a analizar, digamos, todos esos elementos y les empieza a criticar, digamos, parte de esos elementos. Obviamente critica el excesivo liberalismo, entre otros aspectos, y critica, digamos, la relación que había también, que se había planteado entre la oferta que generaba toda la parte de la demanda. En la teoría general, y el libro se llama así, porque les dice, lo que ustedes están hablando es de casos particulares. O sea, el desempleo no es voluntario, el desempleo es involuntario. O sea, la gente no trabaja no porque no exista, no quiera trabajar, simplemente es porque no hay trabajo. El tema de que algunas situaciones de la economía son friccionales, eso no es cierto. Esos son casos particulares. Entonces, le llama la teoría general en un sentido de llamar la atención de que lo que ellos estaban hablando era de elementos muy particulares. Pero lo general es que la economía se comporte de otra forma. Lo general es que haya desempleo. Lo general es que las situaciones, digamos, de crisis o incluso problemas sociales sean normales. Que en algunos aspectos, digamos, dentro de lo que él plantea también, entonces empieza a criticar todo ese modelo. Y él dice, ustedes están hablando de casos particulares, no están hablando de la generalidad de la economía. Lo general es que se presenten situaciones como las que hemos mencionado. Y si no me creen, dice él, vean lo que pasó en la depresión de los años 20, en donde la gente no trabajaba no porque no quería, sino simplemente porque no había trabajo. Otro aspecto también que él cuestiona es que el Estado debe de participar en la economía, no al estilo liberal, en donde se decía el Estado no debe de participar en la economía. Y él aboga por una participación del Estado. Incluso plantea una frase que ha quedado en los libros de la historia que dice, si por ejemplo en una situación particular existe desempleo, el Estado lo que tiene que poner es a los trabajadores de ese país a hacer carreteras, detrás a otros trabajadores a hacer huecos en esas mismas carreteras y atrás otros a tapar los huecos. Esto pareciera que es un absurdo, tiene algún fundamento. Esto lo que plantea es que lo que debe de existir es un Estado generador de empleo también, que el Estado tiene que tener una capacidad también de intervenir en la economía en los momentos de crisis. Entonces, él abandona los postulados liberales, pero no al estilo de las economías centralizadas, en donde todo él estaba en manos del Estado. Él lo que dice, el Estado debe participar en algunas situaciones particulares y por lo tanto debe intervenir dentro de la economía. En ese sentido, entonces, a partir de los enfoques de Keynes se empieza a generar un concepto que se ha conocido como el Estado interventor. Podríamos decir que ese modelo del Estado interventor es un modelo intermedio, y entonces ahí vamos a pasar a otros elementos entonces que componen, por ejemplo, una economía mixta. Dentro de estos elementos entonces de una economía mixta, el Estado participa en ciertos ámbitos de la economía, definiendo también, incluso con el mercado, aspectos como qué, cómo y para quién producir. Esos elementos son importantes, pero no solo dejarlos en manos del mercado, sino que en el enfoque de una economía mixta, basado, digamos, también en los postulados de tipo keynesiano, el Estado tiene que intervenir y colaborar con las empresas privadas con el afán de generar niveles de producción, niveles de empleo mucho más altos, atender temas relacionados con los enfoques de la pobreza, entre otros aspectos, ¿verdad?
¿Por qué es importante eso? Porque no se trata solamente al estilo, digamos, del enfoque socialista. El enfoque socialista apunta todo precisamente hacia la parte social. El sistema liberal apunta todo hacia la parte del mercado. El sistema de economía mixta es una mezcla de ambos. Y entonces nace precisamente a partir de los planteamientos liberales, perdón, a partir de los planteamientos keynesianos. Y entonces en el devenir de las tres grandes preguntas, entonces en este aspecto va a ser entonces el Estado y el mercado. El qué producir lo va a definir el Estado y el mercado. Un ejemplo, por ejemplo, de este tipo de economías es la economía costarricense. La economía costarricense es una economía de tipo mixta. Y entonces la economía costarricense, por ejemplo, en ámbitos como el sector turismo, el Estado, por ejemplo, tiene un ministerio de turismo apoyando e impulsando, por ejemplo, todo lo que es la parte turística, incluso invierte en campañas y demás a nivel internacional para favorecer la parte turística. En ese sentido, el Estado está participando en eso. ¿Cómo producirlo? También, si bien es cierto, en las economías mixtas, la empresa privada tiene capacidad para toma de decisiones, pero también el Estado en algunos ámbitos le ayuda, por ejemplo, en ese proceso, capacitando al personal, desarrollando universidades para que haya capital humano más preparado e incluso, por ejemplo, en algunos ámbitos interviene directamente a través de la banca estatal, otorgándole recursos, financiamientos, entre otros aspectos, asesorías técnicas a través de ministerios como el Ministerio de Economía o la Promotora de Comercio Exterior, entre otros ámbitos. Entonces, y el para quién producirlo. Dentro de esto también, en algunos ámbitos, existe, por ejemplo, un elemento de tipo mixto o combinado. Siguiendo con el ejemplo del turismo, Costa Rica desarrolla como Estado, desarrolla campañas localizadas en el turismo europeo o en el turismo estadounidense. ¿Y por quién son dirigidas esas campañas? Por parte del Estado en colaboración con el sector privado. Entonces, dentro de las economías mixtas, por ejemplo, las funciones que tiene, digamos, son funciones combinadas entre el quehacer público y el quehacer de la parte de la empresa privada. ¿Cuáles son las ventajas e inconvenientes que se desarrollaron a partir de estos modelos? Que sobre todo, digamos, en los años 70 y demás, el modelo de tipo keynesiano, en el cual el Estado iba a intervenir dentro de la economía, provocó adicionalmente que se convirtiera en un Estado que lo quería controlar o que quería manejar muchos de los elementos de la economía y se convirtió en un papá-Estado, en un Estado benefactor. Ese Estado benefactor hizo incluso que en todo este proceso el Estado se metiera en actividades que no eran muy propias de cualquier Estado. Por ejemplo, en el caso de Costa Rica, el Estado se metió a producir fertilizantes, se metió a producir azúcar, se metió a producir una gran cantidad de productos que no eran elementos propios de manejo del Estado. Entonces, y la población en un momento dado pensó que el Estado debía precisamente decobijar todas las actividades económicas e incluso se empezaron a proteger una gran cantidad de actividades económicas de la competencia a nivel internacional. Para eso, por ejemplo, se establecieron mecanismos de impuestos que evitaban que entraran bienes y servicios aquí al país, y eso lo que provocó fue una incipiente industria como la nuestra, que no ha logrado incluso a la fecha desarrollarse plenamente, por ejemplo, en algunos ámbitos como la metalmecánica o la industria pesada, entre otros ámbitos. El sistema económico, entonces, en resumen, podríamos definirlo como un conjunto de elementos que se combinan relacionados entre sí para satisfacer de manera más eficiente todas las necesidades humanas. Dentro de este sistema económico existen personas, instituciones, normas, procedimientos, y los sistemas económicos lo que van a permitir es organizar los procesos de producción, la población y responder a las tres grandes preguntas. Cada uno de los sistemas que hemos visto lo que hacen es responder a su manera las tres grandes preguntas: el qué, el cómo y el para quién. Dentro de las funciones, digamos, que se va a establecer dentro de este sistema económico, entonces, como lo hemos visto, en resumen, lo que se va a producir y en qué cantidades.
si estamos hablando de un sistema liberal, va a ser el mercado el que define eso. En un sistema de una economía centralizada al estilo de la Unión Soviética o modelos como el cubano, entonces sería el Estado el que responde a eso. El cómo se va a producir la elección, en ese sentido, va a depender de los aspectos, en primera instancia, de orden tecnológico, de organización productiva, entre otros aspectos, pero también, además de la ideología económica o política, va a tener una incidencia. En una economía como la Unión Soviética, incluso el Estado planificaba hasta la parte industrial. En una economía como la cubana también se da esa situación. En contraste están, por ejemplo, las economías liberales, que aquí es el mercado prácticamente a través de la empresa privada la que define eso. En las economías mixtas, como la costarricense, lo que se da es una combinación de los dos aspectos. En algunos ámbitos, la empresa privada la empresa privada tiene total libertad de decisión sobre muchos de los ámbitos. El Estado únicamente controla aspectos impositivos, aspectos relacionados con la salubridad pública, entre otros aspectos, pero incluso el Estado en algunos momentos, a través de los diferentes brazos o mecanismos, le ayuda a la empresa privada para tener y desarrollar más su producción. Y el para quién se va a producir, como hemos visto en resumen, va a depender entonces, fundamentalmente, es cómo se van a asignar los bienes y servicios disponibles dentro de la sociedad. Y dentro de eso también, estas tres grandes preguntas, si lo quisiéramos analizar a nivel de la empresa, todas las empresas presentan estas tres grandes preguntas. Porque en realidad, cuando una empresa dispone de sus recursos, ya sean limitados o no, lo que va a tratar es de responder a estas preguntas. Por eso es importante que lo que viene a nivel, digamos, de un modelo económico se va a replicar a nivel microeconómico dentro de la empresa. La empresa con sus recursos va a tratar de ver qué produce y en qué cantidades, va a definir cómo lo produce a través de la tecnología. Aquí entran los ámbitos del mercadeo, entra la parte de la planificación estratégica, entre otros aspectos en el cómo, y para quién lo va a producir se refiere al nicho de mercado al cual se va a dirigir la empresa. En ese sentido, estas preguntas, que si bien es cierto, se fundamentan en el quehacer de los grandes modelos económicos, siguen siendo replicadas diariamente, digamos, en el quehacer de todas las empresas. Una cosa que es importante es quién se va a llevar a cabo, quién va a llevar a cabo, digamos, todo lo que son estas funciones dentro del sistema económico, cómo se coordinan las diferentes unidades económicas. Entonces, y lo que estamos haciendo tal vez es un repaso de lo que hemos hablado. En el sistema capitalista, por ejemplo, y va a depender mucho de esto del grado de intervención del Estado en la actividad económica. En el sistema capitalista, la economía de mercado es el mercado. En el sistema de comunista se da una dirección central de parte del Estado. Incluso algunos de estos países lo que tienen es un partido único dentro de la parte política. No podemos distanciar la parte económica de la parte política porque está estrechamente relacionada. Y es un partido único el que pone los diferentes funcionarios y el que define las actividades económicas que se dan. En los sistemas de economías mixtas, como hemos visto, en esos sistemas lo que es una combinación dentro de estos dos elementos, entre el Estado y el mercado. Entonces podríamos resumir dentro de las grandes doctrinas de pensamiento que han dado origen a estos enfoques, podríamos hablar del liberalismo económico como tal, que generalmente se conoce como el clasicismo o la economía clásica, el marxismo, que ha dado origen, digamos, a los sistemas socialistas, a los sistemas de una economía centralizada, y el keynesianismo, que dio origen precisamente a los sistemas de economía mixta como tal. En el caso, digamos, de los sistemas de economía, digamos, capitalistas, los principales gestores o que plantearon, digamos, esta teoría está Adam Smith, Malthus, David Ricardo, Jean-Baptiste Say, John Stuart Mill, y la obra más importante aquí es La riqueza de las naciones de Adam Smith. Es el referente en ese ámbito. Dentro de los sistemas socialismos, que también, digamos, comúnmente se conoce como comunismo, pero en realidad el comunismo es la aplicación de un modelo de tipo socialista basado en la planificación centralizada. El principal representante de esto es Karl Marx, y una obra que a través del Capital, y como hemos visto, una de las obras también influyentes es el Manifiesto Comunista, escrito con su gran amigo y mecenas Federico Engels.
Y dentro del sistema de economía mixta, el principal representante de este enfoque es John Maynard Keynes, con su libro La teoría general de la ocupación, el interés y el dinero. Entonces, estos referentes teóricos son importantes de ahora en adelante en este curso para que podamos tener claro, cuando hablamos de keynesianismo, cuando hablamos de marxismo, etcétera, saber a qué nos referimos. Es importante también comprender que las decisiones de tipo económicas están basadas en un fundamento filosófico. Y aquí están presentes las tres grandes corrientes que han incidido, por ejemplo, en el devenir de la historia en esos elementos. En la última parte de esta clase les voy a hablar sobre los elementos, cómo estos enfoques han incidido en la historia moderna de manera más breve. En el caso, digamos, de los diferentes enfoques de pensamiento, podríamos decir que los sistemas de economía, capitalismo mixto, dentro de los enfoques que algunos les han hablado de diferentes ventajas, es el tema del crecimiento económico, la libertad que produce la empresa, aspectos como la libre competencia entre sus aspectos, la gran variedad de productos que produce. Muchos de los países que en su defecto manejan economías socialistas o centralizadas, lo que manejan, por ejemplo, es una carencia de todos esos elementos. ¿Cuáles son los inconvenientes que se le han criticado al sistema, al modelo económico liberal? La falta de protección social y sanitaria, y es que dentro de esos enfoques teóricos, como hemos visto, en principio los elementos de tipo social no estaban contemplados. Por ejemplo, el hecho de que hay una sobreexplotación en la parte obrera desde un principio, existe falta de equidad, desigualdades de tipo social, ha generado el sistema capitalista como tal, y a su vez la existencia de una incompetencia perfecta, digamos, que ha provocado grandes desequilibrios a lo largo de la historia. Uno de esos grandes desequilibrios fue precisamente el desequilibrio de la depresión de los años 20. Vamos a ver en la última parte de esta clase cómo modernamente también el sistema liberal provocó situaciones como la gran crisis del año 2008. La existencia de bienes públicos también, esos son los elementos que a veces se cuestionan, y la información imperfecta sobre los diferentes mercados. En virtud de que hay tal cantidad de competencia, sería imposible tener controlados todos los mercados. En el caso, por ejemplo, de los sistemas de planificación centralizado, uno de los elementos dentro de las ventajas que los propulsores de este sistema ven es que garantiza y asegura, digamos, un pleno empleo, porque en una sociedad donde el Estado controla todo, nadie podría estar desempleado, porque algo lo pueden poner a hacer. Va a haber una distribución más equitativa de la riqueza. Sin embargo, también en estos modelos hemos visto que la realidad no ha sido tan exacta en eso. Y generalmente los ciclos económicos tienen perfiles más suaves. Las grandes crisis no afectan tanto a esos países de economías centralizadas. ¿Cuáles son los inconvenientes los elementos que se le han cuestionado? Uno de esos inconvenientes es la falta de eficiencia en la parte económica. Al Estado controlar todo y ser tan grande el Estado, se convierte, digamos, en un lastre para la economía como tal, ¿verdad? También es difícil financiar ese aparato burocrático y ese aparato también tan grande, digamos, productivo. Es muy difícil financiarlo a través de un sistema como este. Y también hay una ausencia de incentivos de las empresas al no haber competencia para reducir los costos, ofrecer mejores precios y más variedad de bienes, porque en realidad todos van a tener las mismas condiciones. En el caso de un sistema de economía mixta, basado por ejemplo en el pensamiento keynesiano, uno de los elementos es que se asegura, digamos, a través del Estado la mínima cobertura de algunos servicios fundamentales como educación, salud, y se crea entonces lo que hemos llamado el Estado benefactor o el Estado del bienestar, promoviendo, digamos, diferentes actividades de tipo social. Y otro elemento es que asegura y potencia el desarrollo de la empresa privada, porque hay una correlación de fuerzas entre el Estado y la empresa privada, y al mismo tiempo garantiza cierta distribución y equidad de los recursos. Por un lado, se cobran impuestos a la empresa privada para distribuirlos en actividades de tipo social que desarrolla el Estado.
Generalmente, digamos, uno de los inconvenientes que se ha cuestionado más es que las situaciones de política macroeconómica se centran principalmente, digamos, en los aspectos relacionados con la demanda. ¿Por qué se hace esto? Porque recordemos que uno de los cuestionamientos precisamente que hizo Keynes fue precisamente que el problema había venido por el excesiva importancia que se le había dado a la parte de la oferta, ¿verdad? Y lo que, digamos, generalmente provoca que ante shocks, por ejemplo, producidos por el lado de la oferta, por el lado de la producción, como en los años 70, lo que se provocan son grandes crisis. Esta situación ha provocado entonces que los modelos económicos como tal, cada uno tenga sus diferentes situaciones. Hay algunos que van a promover la creación de sistemas socialistas en algunos países de acuerdo a su posición ideológica, algunos que la apuntan más por el sistema capitalista y otros que apuntan más por el sistema de una economía mixta. En términos políticos, es importante tal vez hacer la aclaración, porque en términos políticos eso está muy relacionado con los enfoques políticos. Podríamos decir que los enfoques socialistas de tipo de economía centralizada están en lo que se conoce como la izquierda política. Los enfoques más de derecha en la parte política están vinculados más hacia economías de mercado y enfoques más de centro están más dirigidos hacia lo que es una economía mixta con planteamientos de orden keynesiano. Eso es importante entenderlo también porque cuando escuchamos las diferentes posiciones políticas en momentos, digamos, en que se están discutiendo estos elementos, también están relacionados con este elemento de tipo ideológico, ¿verdad? Una cosa que es muy importante, digamos, también para ir cerrando los elementos de la clase, es que modernamente, a partir de los años 50, se empezaron a utilizar todos esos enfoques, ¿verdad? En el caso de Occidente, precisamente se orientó hacia una economía más de tipo mixta, sobre todo después de la gran crisis de los años 20 y con el devenir, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial. Ya en la Segunda Guerra Mundial estaban los planteamientos teóricos keynesianos y se utiliza, digamos, la industria armamentística promovida por el Estado como una forma de reactivar la economía. Todo esto generó también que se diera prácticamente en términos ideológicos el mundo moderno. Por un lado, los que se apuntaron más hacia una economía de tipo interventora, al estilo keynesiano, y los que aceptaron como enfoque teórico y práctico un enfoque de tipo socialista. Dentro de esos podemos decir que está Rusia y todos los países que quedaron bajo la cortina de hierro después de la Segunda Guerra Mundial, en la cual el mapa de Europa se parte en dos. Y no solo el mapa de Europa, sino el mapa de otros continentes como África, Asia, entre otros aspectos, ¿verdad? Entonces, los países que estuvieron cobijados bajo la protección de la Unión Soviética se fueron más hacia los modelos socialistas, los que fueron hacia los enfoques protegidos o cobijados por los modelos por Estados Unidos se fueron más hacia modelos de tipo liberal o de tipo keynesiano. En los años 50, digamos, sigue avanzando esos modelos, pero en los años 60 se da un elemento que es muy importante, que tenía relación precisamente con un elemento teórico que surge después de la Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial se desarrolla, por ejemplo, en Bretton Woods, en Estados Unidos, una convención o reunión para definir dos aspectos fundamentales: cómo se iba a reconstruir Europa a partir de la Segunda Guerra Mundial. Eso era el primer elemento, la reconstrucción de Europa. Y el otro gran elemento que se iba a definir es cómo se iba a desarrollar, por ejemplo, o cómo se iba a establecer una moneda hegemónica que pudiera permitir el libre intercambio de mercancías a nivel mundial. Existían dos planteamientos: el planteamiento de Europa, que era una especie de euro, y el planteamiento de Estados Unidos, que era precisamente la utilización del dólar como la moneda circular. Esta situación lo que provocó, obviamente Estados Unidos había tenido una gran preponderancia en la Segunda Guerra Mundial y entonces provoca que el dólar se convierta en la moneda de tipo hegemónico a nivel mundial. Este elemento que sucede en Bretton Woods es importante comprenderlo porque va a provocar algunas de las crisis a posteriori. A finales de los años 60, bueno, una de las condiciones que se establece en Bretton Woods
es que el dólar se iba a establecer como moneda de circulación a nivel mundial, pero debía estar basada, por ejemplo, en el patrón oro. ¿Qué significa eso? Que todos los dólares que emitía Estados Unidos debían de estar respaldados en oro. Los estadounidenses, sabiendo que Bretton Woods había generado precisamente el dólar como moneda circular, pero no había generado los controles suficientes para establecer el patrón oro, deciden empezar a hacer emisiones de tipo inorgánico. Esas emisiones de tipo inorgánico provocaron entonces que se emitieran más cantidad de dólares que el oro que había como respaldo. En un acto simbólico a finales de los años 60, el presidente de Francia llega con un maletín lleno de oro a uno de los bancos de la Reserva Federal de Estados Unidos y lo pone en el mostrador y dice: quiero que me den mi oro. Obviamente no pudieron hacerlo porque ya el patrón oro se había roto, y eso significó una gran crisis para el capitalismo moderno, y en lo que algunos teóricos han llamado como la inconvertibilidad de la moneda, lo cual significó que el dólar ya no tenía respaldo del oro. Por lo tanto, muchos bienes, como dicen algunos teóricos, lo que estábamos era nosotros dando bienes con valor por algo sin valor. O sea, estábamos intercambiando nuestras mercancías con valor por algo que no tenía valor. Eso provocó una gran crisis a nivel monetario. Las bolsas de valores se cayeron al igual que en los años 20 y de nuevo se hizo necesaria la intervención del Estado en la economía. Con el devenir, digamos, de la década de los años 70, digamos, se provocó un problema de la oferta, y específicamente en la oferta de petróleo. Empiezan algunos países centralizados a producir una excesiva cantidad de petróleo, lo cual les empieza a generar una cantidad de divisas importantes. No hallaban qué hacer, porque si bien es cierto, para nosotros de manera individual contar con poco dinero es un problema, para una economía como tal tener excesiva liquidez es un gran problema. Y entonces empezó a generar una excesiva liquidez, y esto estaba provocando una altísima inflación, entendida esta como el aumento generalizado en el nivel de los precios. Estos países necesitan empezar a deshacerse de esa liquidez, y lo más apropiado que vieron fue empezar a prestarle a países como los latinoamericanos. Esto provocó entonces que la deuda externa de nuestros países empezara a crecer de manera acelerada. ¿Por qué este hecho es importante? Porque con el devenir del tiempo, en la medida que la crisis de liquidez en los países económicamente fuertes, encabezados por Estados Unidos, provocó además provocó un excesivo endeudamiento en nuestros países, porque nuestros países estaban bajo el modelo de un Estado interventor. El Estado cada vez era más y más gigante, como un elefante que iba creciendo, mientras que se necesitaban muchos recursos para financiar eso. ¿Y esos recursos dónde estaban? En los países petroleros, que tenían una excesiva liquidez. Se empezó a generar una crisis de deuda externa en nuestros países. ¿Por qué esto es importante? Para el caso costarricense, por ejemplo, esta crisis precisamente estalló en los años 80, ¿verdad? En donde prácticamente colapsó nuestra economía, no solo provocada por los aspectos de orden interno, como generalmente se cree, sino por aspectos de tipo externo, como los que estoy indicando, ¿verdad? Este elemento es muy importante porque precisamente a partir de 1983 el país tiene que renegociar prácticamente su modelo económico. De un modelo de tipo keynesiano, de Estado interventor, tiene que pasar a un modelo más de tipo liberal. ¿Dónde se establecen los requerimientos de eso? Que el país en los años 80 se ve, precisamente a finales de los años 80, se ve obligado a romper con los organismos financieros internacionales porque no tenía capacidad para pagar la deuda externa. Pero una vez que hubo que generar, digamos, de nuevo una relación con los organismos internacionales, lo que sucedió fue que hubo que apegarse a las condiciones que ellos estaban estableciendo, y dentro de esas condiciones fue precisamente instaurar un modelo más de tipo liberal. Entre otros aspectos, se solicitó la disminución del tamaño del Estado, diversificar la economía, empezar un proceso de privatización
entre otros aspectos. Esto lo que condujo fue que nosotros pasásemos de un modelo de un Estado interventor a un modelo más de tipo liberal. En ese devenir precisamente hubo grandes efectos sociales. En 1983 se firma el primer programa de ajuste estructural que tenía una base eminentemente de corte neoliberal, ya podríamos decir, porque estaba basado en los postulados clásicos, pero con algunas modificaciones. Y esto lo que provoca entonces es que de tener un Estado que protegía a la sociedad en todos los aspectos, en un momento dado, todos esos sistemas de protección social empiezan a desmejorarse y esto empieza a generar problemas sociales tan complejos como la pobreza, por ejemplo. Para solo tener un referente, en el año 1991, los niveles de pobreza de Costa Rica llegan al 21.1% de la población aproximadamente. En ese momento éramos 2.5 millones de habitantes. Hoy por hoy la pobreza ronda más del 20% del país, pero ya somos más de 5 millones de habitantes. Entonces, en el devenir de la aplicación de estos modelos de tipo liberal, uno de los cuestionamientos que se hacen es la no preocupación por los sistemas sociales. Y aquí hay resultados claros de ese proceso. A nivel mundial se siguieron aplicando, digamos, estos procesos y eso provocó, digamos, ese excesivo liberalismo también, para ir cerrando, ese excesivo liberalismo, en este caso, ya no solamente en el sector de la producción, sino también en el sector propiamente del tema financiero, también provocó que se diera un descontrol en los aparatos financieros, que más adelante podemos hablar, que provoca precisamente la no intervención del Estado. Los sistemas financieros empiezan a hacer lo que quieren, llámese bancos, entidades de banca de segundo piso, bolsas de valores, entre otros aspectos, y provocan la gran crisis que hay a nivel mundial. En resumen, para ir terminando, los modelos económicos lo que nos permiten a nosotros es entender, o el análisis de los modelos económicos nos permiten entender cómo se ha desarrollado el quehacer histórico, pero también la toma de decisiones. Nos permiten definir entonces también las tres grandes preguntas y cómo se va a hacer: el qué, el cómo y el para quién. ¿Por qué es importante eso para centrarlo? De acuerdo a la forma en que se establecen esas tres grandes preguntas, lo que se está tratando de responder es el problema fundamental de la economía. Todas las economías tienen una particularidad. Las economías tienen, digamos, recursos escasos, y van a tener necesidades ilimitadas. La existencia o la relación entre recursos escasos y necesidades ilimitadas es lo que va a provocar el problema económico. Y a partir de ese problema económico, entonces, lo que se ha tratado de solucionar ese problema económico es a través de los diferentes modelos económicos. En realidad, cada uno de esos modelos lo que estaba tratando de responder es a esto que se conoce como el problema de la escasez. El problema de la escasez o el problema de tipo económico que enfrenta una sociedad. Cada sociedad, de acuerdo a su modelo económico, va a tratar de responder a esta situación. Pero una cosa que es importante para cerrar, a nivel microeconómico, toda empresa, todo individuo trata de responder a esta situación. Todos nosotros tenemos necesidades ilimitadas, pero generalmente tenemos recursos escasos. Las empresas también enfrentan esa situación. Entonces van a tener que tomar decisiones sobre qué van a producir, cómo lo van a producir y para quién producirlo. Hasta aquí vamos a cerrar esta primera clase. Espero que les haya sido de utilidad introductoria en este proceso. Muchas gracias.